Hola, jóvenes estudiantes. Eh, Continuando con las clases de razonamiento verbal, en este caso nos toca tocar el segundo tema, que corresponde pues al curso de razonamiento verbal, y el tema se llama comprensión de lecturados. Para los estudiantes de segundo año de secundaria, quienes habla es el profesor Carlos, y pues voy a empezar a explicar cada una de las diapositivas. Al final tenemos un ejercicio, al final de diapositivas tenemos un ejercicio que tenemos que resolver, que obviamente lo voy a hacer acá con ustedes, y ustedes pues van a tener que hacer lo mismo con el trabajo que se les vaya a dar. Muy bien, comenzamos y les pido que por favor presten mucha atención y tienen la facilidad de que si no entienden alguna parte en el video, volver a repetirlo para que sea de mejor aprehensión, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar acerca de la clase pasada en comprensión de lectura. Les he referido que hay distintos puntos muy importantes dentro de la comprensión de lectura. En los puntos importantes habíamos identificado la división de idea principal y idea secundaria, la división de un título y un tema. Y justamente también habíamos identificado cómo hay distintos niveles en cuanto a la comprensión de lectura. Correspondiente a lo que acabo de mencionar, empezamos con lo que es la comprensión de lectura y en este caso tocando el tercer punto importante que refiere a un tema, ¿no? En este caso hay distintas maneras de verlo a un tema, ¿no? A veces el tema, tenemos la mala costumbre de confundir el tema con el título. Son dos cosas muy importantes y también son dos cosas muy diferentes. Entre el tema y el título no hay ninguna semejanza en cuanto a la respuesta. Para ello, presten mucha atención para poder sacar lo que es un tema. Más adelante vamos a ver lo que es un título. En este caso, el tema, más que todo, lo que va a indicar es la verificación de qué es de la importancia del texto. Entonces, el tema de un texto tiene diferentes secuencias. En primer lugar encontramos, como acá lo podemos notar, el asunto, motivo de qué se trata, y después de ello, sabiendo ya el asunto y motivo de qué es lo que se trata, podemos identificar respondiendo básicamente a una pregunta, ¿no? La pregunta que me acuerdo haberles comentado a ustedes, que es, ¿de qué trata el texto? Así es la pregunta. ¿De qué trata el texto? ¿No? Respondes esa pregunta, obviamente para yo llegar a la pregunta de qué trata el texto, que es una pregunta referido al tema de un texto, tengo que haber pasado por mi idea principal y mis ideas secundarias, haber pasado por el método Eureka, que lo referí en la primera clase, antes de esta clase, en las primeras diapositivas, en la clase anterior. Al final de las diapositivas expliqué el método Eureka. Entonces, yo al hacer el método de Eureka, yo ya puedo resolver fácilmente todo lo que se nos viene adelante. Y justamente para tener en cuenta lo que es un tema, o bien identificas de buena manera la idea principal y secundaria que yo le expliqué la clase pasada, en uno de los videos, o también puedes identificarla ya desarrollando el método de Eureka que también lo expliqué en la clase pasada en un video. ¿No? Entonces, para saber el tema, tengo que responderme la pregunta de qué trata el texto, así básicamente. Entonces, obviamente, estas situaciones tienen distintos andamiajes. En este caso, encontramos la resolución, en primer lugar, de ideas principales. Después de ideas principales viene lo que es el resumen. Profesor, entonces, pero todavía no hemos tocado la clase de resumen, no hemos tocado la clase de resumen, pero acá hay que tener muy en cuenta que en el método de Eureka, las respuestas de aquellas preguntas, hay una parte que dice preguntas y otra parte que dice respuestas, en el método de Eureka. El punto 2 y el punto 2 y el punto 4, si no me equivoco. ¿Ya? Esas respuestas del método de Eureka ya vienen a ser el resumen, ya se puede trabajar con esas respuestas utilizándolas como resumen. Entonces, yo ya reconociendo mi idea principal, yo después de las ideas principales, después de esas ideas, identificando
mi resumen con el método de Eureka, el punto 2 y el punto 4, recién vengo a responderme lo que es el tema. ¿De qué trata el texto? ¿No? En este caso hay diferentes estrategias para poder identificar el tema de un texto. Un ejemplo muy claro está, vamos a poner, alimentando a los saberes previos, vamos a hablar un poquito ahora de literatura, ¿no? Por ejemplo, Homero, ¿no? Una de las obras Homeros más importantes de toda la literatura universal, la que se dice que ha favorecido a la literatura mundo, entonces es la Ilíada y la Odisea, ¿no? Entonces, en la Ilíada, ¿de qué trata la Ilíada o de qué trata el texto de la Ilíada? El tema de la Ilíada es la cólera de Aquiles. Así, porque de esa cólera se basa todo el texto. ¿Qué es el tema? Vamos a hablar ahora de literatura medieval, literatura española, el Cid Campeador. El Cid Campeador, que alimentando, y me toman apuntes de esto, obviamente, porque es muy importante. El Cid Campeador, que es una obra de la literatura, la primera obra literaria que corresponde a la literatura medieval en cuanto a España. Fue encontrada en el año de 1200 y publicada en el año de 1203 por un autor con seudónimo de Per Abad, ¿no? En este caso, el Cid Campeador, que habla de Rodrigo Díaz de Vivar. En todas las partes, tanto en la primera parte, que es el destierro, la segunda, que es después del destierro, vienen las bodas, y en la tercera parte, que es la afrenta de Corpus. Entonces, en todas esas partes nos habla siempre de algo que es del honor. Y justamente, ¿de qué trata el texto? Trata de que el Cid quiera recuperar su honor a toda costa, ¿no? Y así tenemos distintas partes o métodos, estrategias. Y en cada una de ellas nos hemos hecho la pregunta, ¿de qué trata el texto? Como vemos en la primera estrategia, ¿no? Y sabiendo también que un tema, vamos a retroceder un poquito, también vamos a ir a esta última parte, ¿ya? Trata más que todo de la utilización de sintagmas nominales, ¿ya? Aquí están los sintagmas nominales. Es decir, un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, ¿no? Entonces, conociendo, o sea, por ejemplo, la cólera de Aquiles, ¿no? De la Ilíada. ¿Cómo sería ahí la utilización de mi sintagma nominal? La cólera de Aquiles. Sustantivo, Aquiles, adjetivo calificativo, cólera. Entonces tenemos ahí un sustantivo, un adjetivo, tenemos un sintagma nominal. El honor del Cid Campeador. Atributo, perdón, calificación, honor, sustantivo, el Cid Campeador. Ahí tenemos un sintagma nominal, ¿no? Entonces ya a eso nos referimos con lo que corresponde a sintagmas nominales, que es la mejor manera de yo saber de que mi tema va a estar bien identificado. Continuando a ello, después de las estrategias, obviamente voy a tener que ir a los subtemas, ¿no? Porque es muy importante diferenciar un tema de un subtema. En este caso, los subtemas tienden a desviarnos un poco, ¿no? Trata de confundirnos con respecto al tema de un título. Si bien es cierto, yo puedo tener un libro, puedo tener un texto. Un libro se divide en capítulos. Entonces, aquella situación que yo voy a ver dentro de cada capítulo, en todos los capítulos, es el tema. Si yo tengo un texto y tengo en el texto dividido en párrafos, cada idea que tenga dentro de cada párrafo va a ser mi tema. Si yo tengo un párrafo nada más en cada oración, cada idea que va a repercutir en cada oración viene a ser mi tema. Y obviamente los subtemas son aquellas de cada párrafo o cada capítulo tiene un tema en particular que no corresponde a un tema general. Esos temas en particulares se llaman subtemas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo,
la identificación de subtemas. En la primera parte nos dice el tipo de subtema en cuanto a funcionamiento y tenemos identificado las células madres como temas, ¿no? En este caso, y al desarrollar y desenvolverse viene a ser un subtema. En este caso les he planteado 4 tipos de identificación de subtemas, que es de acuerdo al funcionamiento, al lugar de producción, a la utilidad y en cuanto al beneficio. Y si ustedes se dan cuenta, cada subtema va a nacer de un tema y para obviamente llegar a un tema, yo tengo que hacer la utilización para estar seguro de mi sintagma nominal. En este caso tengo ahí en cada uno de los desarrollos, de los 4 desarrollos, si ustedes se dan cuenta, cada parte tiene un sintagma nominal, ¿no? La primera parte, células madres, entonces ahí tenemos un sustantivo, abajo célula, sustantivo, adjetivo, progenitora, sintagma nominal, célula, sustantivo, madre, adjetivo calificativo, sintagma nominal, y al último también sintagma nominal. Entonces, de cada sintagma nominal va a pertenecer, obviamente, la derivación de estos van a ser los subtemas. Tenemos un ejemplo que vamos a resolver ahorita para que ustedes tengan un poquito de mayor conocimiento en cuanto a la utilización tanto de mi tema como de mis subtemas. Vamos a leer el texto que dice así. Se ha comprobado que en los últimos 100 años la temperatura media del planeta ha aumentado entre 0,3 y 0,6 grados Celsius. Este hecho se denomina calentamiento global. El calentamiento global puede deberse a un incremento del efecto invernadero de la atmósfera. Determinados gases contaminantes hacen que este efecto sea mayor que lo normal y las temperaturas suban demasiado. El principal efecto del calentamiento global son las sequías prolongadas. Estas sequías pueden alterar profundamente el clima de una región y originar un proceso de desertización. Entonces, hemos releído el texto, espero que me hayan seguido. Lo voy a leer nuevamente para que me vuelvan a seguir y para hacer el desarrollo tanto del tema como del subtema. ¿Ya? Se ha comprobado que en los últimos 100 años la temperatura media del planeta ha aumentado entre 0,3 y 0,6 grados Celsius. Este hecho se denomina calentamiento global. El calentamiento global puede deberse a un incremento del efecto invernadero de la atmósfera. Determinados gases contaminantes hacen que este efecto sea mayor de lo normal y las temperaturas suban demasiado. El principal efecto del calentamiento global son las sequías prolongadas. Estas sequías pueden alterar profundamente el clima de una región y originar procesos de desertización. Empezamos. Vamos a empezar con el tema. ¿Ya? En este caso les dije que el tema, acá tengo mi división en 3 párrafos. Ya, 3 párrafos tengo mi división. Un texto en 3 párrafos. Vamos a empezar. Párrafo 1. Acá tengo mi párrafo 1. Tengo mi párrafo 2. Y tengo mi párrafo 3. Entonces, ya tengo identificado cada uno de los párrafos que yo voy a empezar a resolver. Y en este caso tengo que, en primer lugar, en el tema, ¿qué les he dicho del tema? Son aquellas palabras que se van a repetir recurrentemente en cada uno de los párrafos. Acá que vemos, si ustedes se dan cuenta, en el primer párrafo tenemos la palabra calentamiento global. Aquí está, calentamiento. Párrafo 2, calentamiento global. Párrafo 3, calentamiento global. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no estoy mintiendo? Decir que el tema se va a identificar en cada una de las partes o de las divisiones, puede ser de un libro, de un texto, ¿no? Entonces acá podemos apreciar eso de allí y obviamente sabiendo ya esta información vamos a tener que poner que el tema es el calentamiento global.
Entonces ya tenemos identificado el tema y ahora los subtemas. En este caso, los subtemas son aquellas derivaciones del tema general. Vamos a leer, en el primer párrafo no veo ninguna derivación que tenga que ver con el calentamiento global, o sea, no dice cómo se divide en el calentamiento global. No, pero en el segundo párrafo sí veo, porque dice el calentamiento global puede deberse a un incremento del efecto invernadero. Esa es una causa, es un subtema, porque el segundo párrafo me habla del efecto invernadero. Determinados gases contaminantes hacen que el efecto, que ese efecto, ¿a qué efecto? Al efecto invernadero. O sea, el segundo párrafo nos habla, obviamente, de efecto invernadero. Muy bien, ahí tenemos ya un subtema. Y hay que conocer que los subtemas son varios. Tercer párrafo, ahora vamos a ver de qué nos habla el tercer párrafo. El principal efecto otro efecto del calentamiento global son las sequías prolongadas. Estas sequías, listo, fácil. Sequías. Entonces, ya sabiendo ello, tenemos el efecto invernadero y las sequías como subtemas. Profesor, ¿y por qué no te has basado en el primer párrafo para saber cuáles son las derivaciones del calentamiento global? Es muy fácil, porque tú al momento de leer el primer párrafo no me habla de ninguna derivación del calentamiento global. Yo ya he identificado mi tema, que es el calentamiento global. ¿Cuál habla del calentamiento global en sí de los tres párrafos? ¿Cuál habla del calentamiento global? Habla el primer párrafo. Solamente el primer párrafo habla del calentamiento global, pero no me habla del calentamiento global el segundo ni el tercer párrafo. Por eso solamente en el primer párrafo no me voy a basar para sacar mi subtema, ya no me baso en eso de allí. Y si se dan cuenta, encontramos en el segundo párrafo, encontramos como segundo ente que habla del efecto invernadero, ahí dice efecto también refiriéndose al efecto invernadero, sequías y sequías. ¿No? Entonces, de esa manera yo puedo resolver mi texto, en este caso, haciendo estas indagaciones, viendo que el tema se va a repetir en todos los textos, en todas las partes, en todas las derivaciones. En este caso, mi texto se divide en 3 párrafos, y si ustedes se dan cuenta, mi tema está en cada uno de los párrafos. ¿Ya? Después de identificar mi tema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver cuál párrafo me habla de mi tema en sí. Y acá obviamente el párrafo que me habla del tema en sí es el primero. Y si mi primer párrafo me habla del tema en sí en general, eso quiere decir que los demás párrafos van a tener subtemas. Y acá ya hemos identificado subtemas tanto en el segundo como en el tercer párrafo. Muy bien, después de esta situación, ya espero que hayan identificado bien. Vamos a ir al trabajo para la casa y en el cuaderno lo quiero ver esta situación, ¿no? Ahí les he puesto las páginas y cada página tiene el número de texto. Y lo que van a hacer, les vuelvo a repetir, no es transcribir el texto, sino simplemente ir al desarrollo en el cuaderno, nada más. ¿Ya? Muy bien, mis estimados estudiantes, con esto concluyo el tema número 2 en cuanto a razonamiento verbal, correspondiente al tema, y espero vernos ya muy pronto en clases. Cuídense, que tengan todos muy buen fin de semana.